Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hoy tendremos un tema muy precioso acerca de la fe. Así como los discípulos de Jesús le dijeron ahí en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Ellos se dieron cuenta de cómo Jesús, por medio de sus enseñanzas, de su palabra, veían los hechos, los prodigios que él hacía, las sanidades, los milagros, y ellos se daban cuenta de que necesitaban tener más fe. Ellos querían creer más, tener más abundancia de fe. Y así nosotros, si nos damos cuenta, a veces pensamos que no tenemos mucha fe o que necesitamos más fe porque tenemos problemas, hay muchas aflicciones, hay pruebas en todo tiempo, pasamos desiertos, dificultades, todo tipo de adversidades y quisiéramos tener más fe. Pero recuerden que el Señor, de Él procede precisamente la fe. Ahora es muy importante que nosotros sepamos, ya que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, en cierto modo ya la fe comenzó a actuar en nuestra vida para darnos salvación por medio de la fe en Cristo. Y pues somos hombres y mujeres de fe, pero Jesús siempre regañaba a sus discípulos y les decía que eran incrédulos, que realmente no tenían fe. Él les decía, si ustedes tuvieran fe como del tamaño del grano de la mostaza, pudieran decirle a este monte, quítate. Y pues realmente ellos, esta petición que le hicieron a Jesús, es algo muy importante y que todos nosotros en algún momento tenemos que también decirle al Señor, auméntame por favor la fe. Siento que me es difícil, pero sin embargo, bueno, sí tenemos fe, porque para haber creído en Jesús ya actuó la fe y la salvación es por medio de la fe, es un fruto de la fe. Así que ahí cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, tomaron a Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo, por la poca fe de ustedes, porque hay mucha incredulidad todavía en ustedes, les decía. Porque de cierto les digo que si tienen fe como el grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Nada les será imposible. Porque recuerden que él dijo, al que cree, nada le es imposible, o en pocas palabras, al que cree todo le es posible. Y él dijo, al final les dijo, este género con nada sale, sino con oración y ayuno, hablando de la incredulidad precisamente. Nosotros con oración, nosotros con estar cerca de Dios, seguir en obediencia a la palabra de Dios, porque déjenme decirles que la obediencia a la palabra de Dios realmente es fe. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos dando pasos de obediencia, pasos de fe, es lo que estamos dando. Se está activando la fe. Si no tuviéramos fe, ¿para qué obedecemos la palabra? Realmente recuerden aquel versículo que dice que el Señor es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros sabemos que siempre vamos a obtener bendiciones si buscamos a Dios y estamos cerca de Dios y queremos, si vivimos en santidad y tratando de agradarle, de hacer su voluntad, creemos que esto será bendición para nosotros. Por lo tanto, ahí está la fe. Y tratando de obedecer a Dios, y está obrando en nosotros, y debemos de crecer, eso sí, tiene que crecer la fe en nosotros, debemos ser personas de fe, gente de fe, y mucha fe. Recuerden que la fe también es un fruto del Espíritu, y debemos de producir nosotros este fruto, como todos los demás frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces tenemos que producirlos nosotros a través de todo lo que se nos atraviesa en el camino, a través de nuestra vida.
en Cristo, pero la fe debemos crecer, debemos estar firmes en la fe, vivir firmes en la fe. Entonces Jesús dijo también, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque él se daba cuenta, si ellos, pongámonos en lugar de los discípulos de Jesús, ellos veían a Jesús todo el tiempo, caminaban con él, andaban con él todo el tiempo, y había incredulidad, a pesar de que veían sus milagros, como en el tiempo de Moisés también vieron el mar abrirse, vieron descender fuego del cielo, vieron tantas cosas y seguía la incredulidad. Por lo tanto, la fe no depende también de lo que veamos, porque recuerden que Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve, y que por esta es que agradamos nosotros a Dios a través de nuestra fe. Entonces él les decía, la incredulidad con nada sale, sino solamente con oración y ayuno también. El ayuno, lógicamente, lo que hace es hacer menguar nuestra carne. Nuestra carnalidad se vaya apagando, se vaya muriendo y crezca el espíritu, y por lo consiguiente crece también la fe. Así que la incredulidad es algo que nos puede hacer apartarnos de Dios. Dice ahí Hebreos 3:12, miren hermanos, tengan cuidado hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este es el peligro más grande para cualquier cristiano realmente. Por eso la incredulidad, ahora nos dice, un corazón malo de incredulidad, porque Dios desaprueba la incredulidad realmente. Nosotros debemos ya de tener fe muy grande realmente. Debemos crecer cada día en la fe. Un cristiano debe estar creciendo en la fe, teniendo mayor seguridad de que está en el lugar correcto con el Señor. Por tanto, nos dice también el versículo 14, Hebreos 3:13. Dice, más bien exhórtense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el pecado. Ya sabemos que el pecado hace eso, endurece el corazón, para que no haya fe. Entonces, el pecado, la maldad, el corazón malo de incredulidad son antídotos contra la fe. Y sin embargo nosotros, Dios quiere que tengamos una fe en Él, una fe ciega, tal como esa palabra, verdaderamente creer en Él, aferrarnos a Él y a sus promesas, a pesar de que veamos tan distantes, tan difíciles los tiempos, y veamos que no llega la respuesta a la oración, no llega, no se ve lo que nosotros tanto anhelamos, tanto deseamos. Sin embargo, Dios va a tratar con nuestra fe, eso sí. Él en su palabra nos dice que nuestra fe tiene que llegar a ser más preciosa que el oro, y que el oro fino realmente. Tiene que llegar a estar perfecta, una fe que sea una fortaleza nuestra. Recordemos que las fortalezas que el enemigo le gusta poner es incredulidad en las personas. Y nosotros debemos destruir con las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios, destruir las fortalezas del enemigo. Y esas fortalezas que son la incredulidad, las tenemos que destruir con la fe, creyendo, aferrándonos. Aunque parezca muy difícil, recordamos a Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia su fe. Por su fe él también obtuvo salvación. Pero dice que cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, él no consideró su cuerpo, porque dice que ya estaba como muerto
Así estaba su cuerpo, siendo de 99 años. Y no consideró también a su esposa, ella siendo anciana ella, y que toda su vida había sido estéril, y que ya había pasado, si tuvo algún tiempo para poder tener hijos, ya le había pasado ese tiempo, toda su vida había sido estéril Sara. Pero él dice ahí claramente la palabra de Dios, que Abraham no consideró su cuerpo, que estaba ya como muerto prácticamente, en pocas palabras, inservible para tener hijos. Pero él no vio eso, él vio la promesa de Dios. Dios le decía, estando Abraham de 99 años, y le decía, mira, cuenta las estrellas, si las puedes contar, podrás contar tu descendencia, porque será numerosa. Y Abraham creía. Y Abraham creyó hasta el último momento, y a los 100 años tuvo a su hijo. Nosotros sabemos que esto es impresionante. Por otro lado, vemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Un ángel se le apareció y le dijo, tu esposa, siendo él anciano también, estando casi igual parecido a la situación de Abraham. Él era anciano, su esposa anciana, y el ángel le dijo, tú vas a tener un hijo y será grande y preparará el camino del Señor y hará volver los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y va a preparar un pueblo bien dispuesto. Vas a tener un hijo. Y no creyó, le fue muy difícil creer. Y el ángel le dijo, tú vas a quedar mudo hasta que se cumplan estas palabras que yo te estoy diciendo, porque se deben de cumplir, se van a cumplir. Pero mientras tanto vas a quedar mudo porque no creíste. Así que vemos las dos partes. Siempre en la incredulidad va Dios Jesús, recuerden, siempre regañaba a sus discípulos. Oh, generación incrédula y perversa, les decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque Jesús se desesperaba de ver tanta incredulidad. Por tanto, a nosotros, fíjense bien, para que no haya incredulidad, para que no brote, no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Es inmediatamente la incredulidad hace que se aparte uno de Dios, lógicamente. ¿Qué nos trajo a Dios? ¿Qué es lo que nos acerca a Dios siempre? ¿Qué es lo que hace que haya comunión entre nosotros y Dios? La fe, lógicamente. La oración, estar buscando a Dios. Y miren cómo decía David en el Salmo 73, versículo 26. Él decía estas palabras: mi carne y mi corazón desfallecen. Él lo decía porque él también, siendo un hombre de carne y hueso, cuando leemos estos versículos, estamos viendo perfectamente a personas de carne y hueso, realmente, tal como nosotros, con pruebas también, con luchas. Pero él decía: mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y dice el 27 también, Salmo 73, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ya lo sabían desde los tiempos antiguos, que el corazón malo de incredulidad hace que nos apartemos de Dios. Dios reprueba la incredulidad. Que no nos diga como aquellos discípulos cuando Jesús murió, ellos ya se iban por el camino de Emaús, ahí iban ellos. Ya habían dejado a los discípulos, dijeron: se murió Jesús, se acabó toda esperanza ya. Y Jesús se les aparece en el camino y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que la palabra dice acerca de Jesús, que tenía que morir pero después resucitar. Y ahí se les manifestó Jesús y ellos regresaron
con los demás discípulos y estuvieron hasta el fin de sus días ahí entre los discípulos. Conocieron la iglesia, vieron cuando llegó el Santo Espíritu de Dios sobre todos los discípulos, vieron las maravillas de la salvación, disfrutaron de la salvación, pero por poco estuvieron a punto de perder todo eso porque ya se iban por su incredulidad. Estas palabras de Jesús: oh insensatos y tardos para creer, son palabras tremendas, pero así estamos nosotros también a veces. Insensatos, insensibles a la palabra de Dios, insensibles a la fe en el Hijo de Dios, en las cosas de Dios, insensatos y tardos de corazón para creer. Porque recuerden, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo vino la salvación a nosotros? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10, que primero creímos y también nos fue contado por justicia, así como Abraham. Cuando creímos, cuando comenzó a operar la fe en nuestro corazón. Pero de ahí tiene que haber un crecimiento en la fe en nosotros. Así que Jesús se maravillaba. Dice que cuando él fue a su tierra, entró en la sinagoga ahí en Nazaret, es decir, llegó a Nazaret él. Pero dice Mateo 13:54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde sacó esta sabiduría? Y esos milagros que él hace, ¿de dónde le vinieron? ¿No es este el hijo del carpintero?, decían. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:55. Si ahí nosotros conocemos a sus hermanos, conocemos a Jacobo, su hermano Jacobo. Recordamos que él llegó a ser el apóstol Santiago, quien escribió la carta de Santiago. Jacobo, José, Simón, Judas. Y dice el 56, ¿no están todas sus hermanas también con nosotros? ¿De dónde pues tiene él estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y estaba admirado, dice Jesús, de la incredulidad de ellos. Y dice el 58, y no pudo ahí hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Detiene la incredulidad las bendiciones de Dios realmente. En ese lugar, ¿cuántos enfermos habían que necesitaban de Jesús? Imagínense sabiendo que ahí estaba Jesús. Si realmente le hubieran conocido, si realmente hubieran tenido fe, ¿cuántos enfermos había ahí? ¿Cuántos necesitados de salvación? Pero Jesús no pudo hacer ahí nada prácticamente por la incredulidad de ellos. ¿Cuánto afecta la incredulidad? Vemos nosotros. ¿Cuál estorbo tan grande es la incredulidad para Dios? Para las obras de Dios es un estorbo tremendo la incredulidad. Por tanto, Jesús no pudo hacer mucho ahí. Jesús les decía ahí en Juan 14:11, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por los milagros, por las obras que yo hago. Y dice el 12, Juan 14:12, de cierto les digo, el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Y mayores obras hará que estas, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Tenemos seguridad de esto? ¿Tenemos fe en estas palabras? Entonces ahí estaba diciéndoles a sus discípulos que no creían realmente. Créanme. Bueno, crean por lo que están viendo, por los milagros que están viendo. Y pidan siempre las cosas en mi nombre. Por eso nosotros siempre pedimos todo en el nombre de Jesús.
cuando terminamos una oración, la terminamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hasta el final Jesús reprendió a sus discípulos por la incredulidad de ellos. Ahí en Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11, a sus 11 discípulos que quedaban, a sus 11 apóstoles. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó duramente su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hasta el final Jesús se fue enojado con ellos por su incredulidad. Ahora, si ellos que vieron a Jesús después de morir, vieron su resurrección, son testigos. Pedro dice, nosotros somos testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Si ellos tuvieron incredulidad, nosotros nos es más difícil. Pero recuerden las palabras que Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, ¿has creído? Más bienaventurados serán los que sin verme creerán. Ahí estaba hablando Jesús de nosotros. Por eso es la fe. Por eso también, como los discípulos, debemos de decirle a Jesús, Señor, aumentanos la fe, para que agrademos a Dios, para que estemos más tranquilos, para que podamos vivir el resto de nuestros días que estamos aquí en el mundo, confiados, fortalecidos en la fe. Recuerden que la fe fortalece nuestra vida. Nos dice Gálatas 6:9 también, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos debemos de cansar de tener fe, no nos debemos de cansar de seguir adelante en Cristo, no nos debemos de cansar, no debemos desmayar, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos todo lo que nuestra fe sembró. Así que sin dudar ya seamos verdaderos discípulos de Cristo, llenos de fe. Porque la fe va a traer también consigo paz, tranquilidad, aún en los momentos difíciles, aún en medio de las pruebas. La fe va a hacer que podamos sobrellevar todo este tiempo que estamos viviendo y los tiempos peores que vienen todavía. Y así que sigamos adelante. Y siempre en oración pidiéndole a Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. Vamos a hacer una oración para terminar. Le damos gracias a Dios siempre por su palabra y pues vamos a pedirle también que nos aumente la fe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es una bendición siempre y tu palabra siempre produce fe para el que la escucha. Así que te pedimos, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a creer firmes y hasta el fin, Señor, en tu palabra, en tus promesas, para obtener las bendiciones, Señor. Y para que no seamos personas llenas de incredulidad, que digamos como aquel padre que dijo, yo sí creo, pero ayúdame incredulidad. Y porque Jesús le respondió, al que cree todo le es posible. Así que, Señor, te pedimos que nos aumentes la fe y que sigamos agradándote en todo, que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse de ti nunca, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que llenes nuestro corazón de tu presencia, de tu Santo Espíritu y de fe. Y te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas bendiciones para todos y pues nos estaremos viendo el domingo también en otra predicación. Así que hasta luego. Bendiciones.